la Confesión de Fe Bautista de 1689. Estamos en el capítulo 8, estudiando el capítulo 8, ¿verdad? Que habla de Cristo, el mediador. El día de hoy vamos a ver el párrafo 8 del capítulo 8, ¿verdad? Vimos la semana pasada, ¿verdad? Párrafos 6 y 7. Y bueno, el día de hoy vamos a estar tocando lo concerniente a este capítulo, a este párrafo 8 de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Voy a empezar a dar inicio con la lectura del párrafo completo y después vamos a ir viéndolo por partes, por diferentes versículos que nos muestra aquí la confesión para poder dar soporte a cada una de las doctrinas aquí enseñadas, ¿verdad? El párrafo 8 dice así: a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con sus maravillas e inescrutable dispensación. Y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Bueno, hermanos, vamos a estar estudiando este párrafo 8. Y que bueno, pues el tema sabemos que es sobre, estamos aprendiendo sobre Jesucristo, principalmente sobre su persona, pero también por su obra, ¿verdad? Su obra, y aquí hemos aprendido cómo en su obra, el ministerio que vino a llevar a cabo aquí a la tierra, el redimirnos, ¿verdad? El ser el mediador. Vamos a ver cómo es que se aplica. Aquí viene la aplicación de esa salvación, de esa redención, cómo se aplica para quienes hemos creído, ¿verdad? Me acompañan, hermanos, pues primeramente a ver el Evangelio de Juan. Vamos a empezar con el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Sí, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, el Evangelio que hemos estado estudiando, ¿verdad? Bueno, sobre el cual se están llevando las prédicas domingo a domingo por parte de nuestro pastor. Bueno, y dice el versículo, Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, ¿verdad? Y en el 39, ahí mismo en el 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, aquí, ¿verdad? Inicia pues el párrafo 8. A todos aquellos a quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente, dice, les aplica y comunica la misma. Bueno, y aquí se refiere con todos aquellos a quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y redención eterna. Bueno, pues a todos los que habían de creer, ¿verdad? A todos los que el Padre le iba a dar, a todas esas ovejas que iban a ser elegidas, que fueron elegidas desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Como hemos aprendido en otros capítulos. Y aquí uno dice algo muy importante, dice que ha obtenido redención eterna
cierta y eficazmente, dice, les aplica y comunica la misma. Y aquí comunica no es en acción de, como decir, de conocimiento, sino también de como dar soporte a la parte de aplicar, de que se aplique de manera efectiva esa redención, ¿verdad? Que es de lo que se está hablando. Y bueno, y en el Evangelio cual aprendemos, ¿verdad? Que eso viene, ¿cómo es que se da esto? Bueno, el Padre dice, todo lo que el Padre me da, hablando del Hijo, el Hijo está hablando y dice, y les enseña a los discípulos, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí me viene no lo echo fuera, ¿verdad? Entonces no existe tal cosa como que todos aquellos que acudan a Cristo y viéndolo como quien es, ¿verdad? Como el Salvador Redentor, y no como muchas veces se enseña de manera errónea, como alguien como una lámpara de Aladino, ¿verdad? Muchas veces de que venga a Cristo y se te va a resolver todos tus problemas. Ven a Cristo y vas a ser rico, ¿verdad? Ven a Cristo y vas a ser un campeón, conviértete en un campeón, ¿verdad? Y te dan una receta de pasos para que tienes que hacer y simplemente venir a Cristo. Pero nosotros estamos hablando de, bueno, el que viene a mí, como con un corazón contrito y humillado, que es lo que la palabra de Dios nos enseña, hablando de que cómo hay que acudir a Jesús. ¿Por qué? Porque hay que tener esa convicción primeramente de pecado y de necesidad de un Salvador, ¿verdad? Y si no le echo fuera, obviamente que nadie que está en esa condición de humildad, de humillado ante Dios, Dios no lo va a rechazar. No hay tal cosa como que Dios dice, no, tú no estás en mi lista. Sí veo que te estás arrepintiendo de tu pecado, pero no estás en esa, no, yo no te elegí, no eres mi oveja, entonces pues no te puedo aceptar. No hay tal cosa. Ahorita vamos a ver el hecho de por qué, ¿verdad? ¿Por qué se da eso? Y dice, esta es la voluntad del Padre, que el que me vio, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. También hablando, estos son uno de los versículos que dan soporte a la doctrina de la perseverancia de los santos, ¿verdad? Que ahorita no es el tema principal, pero bueno, sabemos que alguien que me ayude con Juan capítulo 10, versículos 15 y 16, ¿verdad? Unos versículos que recientemente pues hemos estado estudiando, ¿verdad? Para quienes yo creo que todos estamos poniendo atención y vamos dándole seguimiento muy detallada de cada una de las prédicas que estamos aprendiendo, y podemos identificar claramente que esto lo acabamos de ver, ¿verdad? Lo tenemos fresco en nuestras mentes, ¿verdad? Alguien que me ayude con la lectura de Juan capítulo 10, versículos del 15 al 16. Amén. Sí, hermana, adelante. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén, ¿verdad? Amén. Y hemos estado aprendiendo, ¿verdad? En la carta del Evangelio, de San Juan, cómo Jesucristo es el buen pastor. Es el buen pastor, ¿verdad? Y cómo dice, pongo mi vida por las ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. Hay ese amor incondicional de parte de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente en obediencia. Sabemos que Él en obediencia viene y se ofrece a sí mismo, pero sabemos que es de manera voluntaria, es lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? El poner su vida por las ovejas no solamente lo principal es agradar al Padre, porque tener esa armonía y darle gloria al Padre, ¿verdad? Pero no lo hace a regañadientes, ¿verdad? Es lo que hemos aprendido. No como muchas veces nosotros tenemos que obedecer lo que nuestros padres nos dicen, las reglas de nuestros padres, que nuestros padres nos comentan, ¿verdad? Que hagamos esto, tal cosa, y a veces porque lo hacemos para que no sufrir un castigo, no sufrir una consecuencia, pero no compartimos ese sentir. No es tal caso en Jesucristo, ¿verdad? Que lo hace en obediencia al Padre para darle gloria. Sin embargo, pues obviamente Él tiene
ese amor para con las ovejas también. Y bueno, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, en la palabra de Dios hemos aprendido cómo Dios se manifestó en la antigüedad, eligiendo a un pueblo, bueno, a una persona con la cual iba a venir un pueblo, ¿verdad? En este caso, pues nuestro padre Abraham, aunque sabemos que desde Adán y Eva recibieron esa promesa de un redentor, ¿verdad? En Génesis 3:15. Y podemos aprender cómo hubo antes de Abraham, obviamente, antes del diluvio, también personas que caminaron con Dios. Por ejemplo, nos dan el ejemplo de Enoc, ¿verdad? Enoc caminó con Dios antes de la ley, antes de que Dios estableciera a Israel como su pueblo. Enoc es alguien que no se caminó con Dios, ¿verdad? Entonces, y también se nos habla de un tiempo en el cual, en el diluvio, los hombres comenzaron a implorar, a alabar al Dios viviente, ¿verdad? Entonces hubo en cierta forma un tiempo en que hubo creyentes y un avivamiento aún en esa era de antes del diluvio, ¿verdad? Entonces siempre ha habido, entonces la palabra de Dios nos muestra el caso o nos enseña a partir del caso de Abraham, en el cual que Dios elige a Abraham para que de él crear una nación, ¿verdad? Una nación. Entonces, pero muchas veces se entiende que el pueblo de Israel es como el pueblo de Dios, sí, la Biblia sí lo enseña, el pueblo de Dios. Sin embargo, pues en el plan de Dios no era quedarse únicamente con Israel como nación, sino que era redimir más allá de las fronteras de lo que son Israel como nación, sino llevar esa salvación a todo el mundo, ¿verdad? En este caso a toda lengua y nación que tuvieran ese alcance de esa obra de Cristo Jesús. Entonces en la antigüedad, ¿verdad? Y vemos como algunas personas gentiles ya se agregaban al pueblo, se convertían al judaísmo, ¿verdad? Entonces tenían que, aun cuando no pertenecían al pueblo, o se volvían al Dios de Israel, ¿verdad? Reconocían que él era el Dios de Israel, ¿verdad? Reconocían y se convertían al Dios de Israel, ¿verdad? Por ejemplo, está el caso de la Rahab, la ramera que ayuda al pueblo de Israel en Jericó, ¿verdad? O podemos de Ruth, sabemos de Ruth, pues no era israelita, era judía, ¿verdad? Sin embargo, pues de su descendencia pues viene el Mesías, ¿verdad? Viene David y el Mesías. Entonces aún en la antigüedad, antes de Cristo, se agregaban, eran gentiles, eran agregados se hacían parte del pueblo de Israel. Entonces así viene nuestro Señor Jesucristo y dice, tengo otras ovejas, hablando de que bueno, el redil en el cual está presente es Israel, está hablando de Israel, pero no solamente su alcance, su obra no se limita hacia Israel como nación, sino que tiene otras ovejas, ¿verdad? Y hablábamos en otras ocasiones de que pues los gentiles, ¿verdad? Que somos nosotros en cierta manera, que fuimos incluidos, ¿verdad? Como ovejas de un mismo rebaño y un solo pastor. En este caso, judíos y gentiles forman un rebaño y el pastor es Jesucristo. Bueno, pues así es lo que nos dice la confesión aquellos a quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente, les aplica y comunica la misma, ¿verdad? Dice, haciendo intercesión por ellos, ¿verdad? Entonces, me acompañan por favor a 1 de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 2, alguien que quiera participar, darle lectura. Sí,
hermana, por favor, adelante. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén, ¿verdad? Entonces aquí vemos a Cristo, que cómo se presenta este versículo, Cristo como qué, como nuestro abogado, ¿verdad? Entonces, bueno, primeramente se nos insta a no pecar, ¿verdad? Pero obviamente en nuestra naturaleza fallamos, tenemos una esperanza en que Jesucristo, que es nuestro mediador, ¿verdad? Tenemos un abogado, ¿verdad? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea, Él es el que calma la ira de Dios en nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hablando aquí en cuanto a Juan, se refiere que no solamente a los judíos, ¿verdad? Sino que también a aquellos gentiles que han de creer. No sé, aquí no se refiere a todos y cada una de las personas que existen en el planeta, porque si no sería algo como universalismo. Sin embargo, sí, de que no es algo que solamente los judíos van a tener acceso a ese abogado, a ese beneficio, ¿verdad? Y en Romanos 8:34 dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿verdad? Aquí nos dice claramente, el que también intercede por nosotros. ¿Por qué? Pues obviamente mientras estamos aquí en la carne tenemos necesidad de que intercedan por nosotros, porque no somos autosuficientes, aunque hemos recibido un nuevo corazón, sin embargo nuestros miembros siguen pues pertenecen, siguen pues en la condición del pecado y nos arrastran muchas veces, y entonces necesitamos esa intercesión, ¿verdad? Para que no nos gane la debilidad del pecado, sino que seamos fuertes, nos mantengamos firmes. Y es algo lo que este párrafo va a estar hablando, que es lo que Dios hace en nuestra vida, realmente nos da esa ayuda que necesitamos. Ahorita lo vamos a ver. Alguien que me ayude con Romanos capítulo 8, versículos de 1 y 2. ¿De qué manera Dios nos ayuda para poder ser fieles y luchar en el camino para ir por el camino angosto? ¿Cómo Dios nos ayuda, verdad? Sí, Romanos 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Nos dice, pues sí, aquellas personas, ¿verdad?, que han puesto su fe en Jesucristo, pues ya no estamos bajo la maldición del pecado, ¿verdad? Pues aquí la expresión en Cristo Jesús, ¿qué es lo que implica, verdad? Pues hay una relación de fe con Él, ¿verdad? Y unión con Él, sobre todo. Que hay en Cristo Jesús, si estamos en Cristo Jesús, que tenemos fe y estamos en unión con Él. Entonces quiere decir que no se trata de una mera creencia intelectual, no se trata de algo que, no, sabemos que Jesucristo existió, sabemos que Jesucristo es Dios, sabemos que Jesucristo murió puedes saber todo eso intelectualmente, conocer y decir, no, pues sí creo, pero no apropiártelo, no realmente que ha habido en ti ese arrepentimiento genuino y decir, verdaderamente yo necesito este Salvador, ¿verdad? Y tengo esa fe como Salvador, y no como ustedes que, no, pues como mi proveedor, ¿verdad? Muchas veces que buscamos a Dios como un proveedor, ¿verdad? Alguien del cual queremos bendiciones, pero en este caso pues no nos enfocamos en la bendición principal que podemos obtener de Él, que es la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Y bueno, y es este versículo, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, ¿verdad? Aquí pues Pablo contrasta estas dos leyes que existen, con la ley del pecado y que conduce a la muerte espiritual, ¿verdad? En Cristo los creyentes pues somos liberados de esa esclavitud del pecado y no tenemos la consecuencia final, que es la muerte, hablando de muerte espiritual, la separación eterna de Dios, ¿verdad? Entonces, en esencia, este pasaje, bueno,
celebra la gracia de Dios, el poder de Cristo para liberarnos a los creyentes de las ataduras del pecado. Y bueno, ¿y cómo lo hace? Pues proporcionándonos una vida renovada en el Espíritu, que vamos a estar viendo, ¿verdad? Más de esto. Ahorita, alguien que me ayude en Juan, capítulo 15, versículo 13. Juan, capítulo 15, versículo 13. Juan 15 y 13. Nadie tiene amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Y una vez, hermano, el 15, por favor. Ahí mismo en el 15. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén, ¿verdad? Entonces, una relación que tenemos. ¿Cómo nos ha llamado amigos? Porque somos, nos deposita la confianza o la revelación del Padre, pues, que está, pues, muchas veces pues, oculta y ajena a la mayor parte del mundo, pues en sus hijos. Él, como en un acto de amistad, por así aquí también los llamaré amigos, ¿verdad? Porque dice, pues, lo que yo escuché del Padre, comparto con nosotros, que son estas verdades, ¿verdad? Verdades que son un tesoro y que a lo mejor nosotros ya lo vemos como algo, pues sí, común. Ya hemos escuchado del Evangelio, estamos hablando del Evangelio, pero este es un tesoro, es una perla de gran precio, ¿verdad? Es un tesoro a las cuales la mayor parte del mundo están ajenos, y se mantienen indiferentes los que conocen y ignorantes los que no conocen, pero sabemos que pues es la única forma en que pudieran tener salvación en el conocimiento de la verdad, esa verdad que Cristo trajo. Alguien que me ayude para Efesios 1, 7 y 8. Efesios 1 del 7 al 8. Efesios 1 del 7 al 8. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén, ¿verdad? Bueno, aquí en el versículo 7 pues vemos en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ¿verdad? Primeramente. Aquí, bueno, hablando por su sangre, hace referencia al sacrificio de la cruz, al sacrificio en la cruz, ¿verdad? De parte de nuestro Señor Jesucristo. Además, el perdón de pecados no es algo que merezcamos, ¿verdad? Sino que proviene de la inmensa gracia de Dios. Es algo que, pues, ¿por qué? Pues es un favor inmerecido para nosotros. Y en el versículo 8, pues aquí dice que hizo sobreabundar para con nosotros con toda la sabiduría e inteligencia. Entonces aquí podemos aprender que la gracia de Dios no solamente nos perdona, ¿verdad? Sino que esto significa que al estar en comunión con Él, Dios nos concede la capacidad de comprender el plan divino. ¿A qué se refiere esto? El Evangelio pudiera ser completamente, aunque compartieran con nosotros el Evangelio, pudiera ser que nosotros no lo pudiéramos entender. ¿Y por qué no lo pudiéramos entender? Pues a causa de nuestro corazón, porque en realidad no es que sea algo complicado, pero sí es complicado cuando pensamos en la situación en que se encuentra el hombre, en la situación de pecado, en su naturaleza caída. Muchas veces no puede entender o no puede aceptar, abrazar esta verdad del Evangelio, pero en este caso Dios nos da por su gracia, nos hace que podamos comprender ese plan divino, ¿verdad? Que abarca pues, la propiciación, la redención, la expiación por parte de Jesucristo, el que reconozcamos realmente lo que es su obra y el alcance que tiene para todos quienes han tenido, y el medio, ¿verdad? Que es la fe. Todos los elementos que tienen que ver con el Evangelio, pues
somos capaces de comprenderlos por gracia, porque Jesucristo Dios nos capacita para ello, ¿verdad? Entonces aquí viene, aquí en estos versículos, que dice, para seguir viendo la confesión, y luego se le enlace la segunda parte. A todos aquellos quienes Cristo ha obtenido solución divina, redención divina, científicamente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, ¿verdad? Ya vimos, uniéndolos a sí mismo por su espíritu, ¿verdad? Revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación. Entonces, aquí es lo que estamos viendo, ¿verdad? Este misterio de la salvación es revelada. ¿Y y cómo es que tenemos acceso a ella? En la palabra, en la predicación. ¿Pero de qué? De la palabra de Dios, que ya quedó, sabemos que ha quedado escrito. Ha quedado escrita todas esas verdades que nuestro Señor Jesucristo comunicó a los apóstoles y posteriormente los apóstoles a la iglesia. En un momento dado se convirtieron en la escritura, ¿verdad? En los escritos, en las escrituras. Y con el tiempo la iglesia pues hizo la labor de recopilar y formar un canon, que es con el cual nosotros hemos recibido ya, ahora sí que ya facilito, ya todo organizadito, hasta con capítulos y versículos lo recibimos, aunque no es que así haya sido siempre, sino que hubo un trabajo, una labor, en el cual siempre está detrás el Espíritu Santo, el Padre. ¿Para qué? Para que podamos nosotros recibir esos conocimientos del Evangelio, de la verdad. No. Y en la sección 5, bueno, en el punto 5 del capítulo 8 nos dice: persuadiéndoles a creer y obedecer. Persuadiéndoles a creer y obedecer. Bueno, esa es una parte muy importante, porque aunque sabemos que la fe es el medio por el cual recibimos la salvación, por medio de Dios, somos salvos, pues, dice por medio de la fe, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. Pero pues aquí viene el asunto de, bueno, el por qué tenemos fe, ¿verdad? ¿Cómo es que llegamos a tener esa fe nosotros? Alguien que me acompañe, hermanos, quiero participar para leer 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. Sí, Juan, capítulo 1 de Juan, capítulos 1 de Juan 5 y 20. Hermano, sí, hermano, adelante. 1 Juan 5:20. Sí. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, ¿verdad? Y habla del Hijo de Dios que ha venido y nos ha dado entendimiento, ¿verdad? Para conocer el que es el verdadero. O sea, nos da entendimiento para ahora sí tener fe en Él mismo, ¿verdad? Y en el en Hebreos 12:2, alguien que me acompañe a Hebreos 12:2, para que nos haga cómo es que recibimos la fe. Hebreos 12:2. ¿Sí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe. Entonces, esa fe que se nos pide, que se nos exige, porque todo se nos exige a todo el mundo, ¿verdad? Dios demanda a todo el mundo que se arrepienta y crea en el Hijo de Dios. Sin embargo, no todo el mundo cree. Pero para quienes creemos, ¿cómo es que viene esta fe? ¿Quién es el autor de esa fe? ¿Quién es el consumador de esa fe? Pues aquí nos habla, ¿verdad? Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando los oprobios y se sentó a la diestra del trono de Dios. En Romanos 8:9 aprendemos, Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿verdad? Entonces aquí se nos habla de cómo es que somos capacitados. Pues el Señor nos da, pues primeramente trabaja por medio de la palabra, tiene el entendimiento, nos da la fe, recibimos el Espíritu Santo, quien el Espíritu nos va a capacitar para poder cumplir las demandas que Dios nos pone en su palabra, que nos exige, ¿verdad? Como hijos de Dios. No nos deja solos, no nos abandonó. Jesucristo no partió, no ascendió a los cielos, y simplemente dejando a los apóstoles primeramente que en sus fuerzas fueran perseveraran, ¿verdad? En sus propias fuerzas. No, ¿verdad? Les voy a mandar un consolador, dice, y el Espíritu Santo que demora en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí es pues quien genuinamente ha tenido esa fe verdadera, es que no viene esa fe no va a estar sola. Quien tiene una fe verdadera tiene el Espíritu Santo. Esa es la cuestión, es aquí. Todo hijo de Dios, todo cristiano tiene el Espíritu Santo, y no se requiere como a veces se enseña, que ciertas experiencias místicas para confirmar eso. Simplemente es el que verdaderamente tú por medio de la palabra llegues a ese entendimiento y llegues al arrepentimiento de Dios y creas verdaderamente y tengas esa convicción. Entonces el Espíritu Santo te está comunicando eso y te está renovando, y es el que nos está santificando, ¿verdad? Entonces no se requiere de experiencias místicas, como alguien dice que si no hablas en lenguas, pues no has recibido, ¿verdad? No tienes el Espíritu de Dios, no tienes el Espíritu Santo. Es por mencionar un ejemplo. Y bueno, aquí en 2 Corintios 4:13, ¿alguien, hermanos? Bueno, primero voy a leer primero Romanos 8:14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En 2 Corintios 4:13, alguien que me apoye para darle lectura. 2 Corintios 4:13. Sí. 4:13. ¿Sí? Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo, bueno, este versículo primeramente se refiere al Salmo 116:10, donde el salmista expresó su fe en Dios, incluso en medio de las dificultades, ¿verdad? Pero Pablo toma esta declaración como un ejemplo cómo opera la fe. En este caso, en su experiencia, el apóstol Pablo, aquí Pablo pues, se identifica con el salmista, ¿verdad? En la actitud de fe. Entonces, porque dice: creí, por lo cual hablé. La fe genuina no se guarda en silencio. En este caso, a pesar de todos los peligros que implicaba para el apóstol Pablo compartir el evangelio, sin embargo, pues esa fe, como era una fe viva, no podía guardar silencio de aquello que él había recibido. Lo tenía que comunicar, lo tenía que llevar ese mensaje del evangelio, ¿verdad? Dice: nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces Pablo conecta esa declaración con la misión del pueblo de Dios, con los misioneros, con los cristianos que tenemos
pues un mandamiento, ¿verdad?, de compartir esa misma fe. ¿Por qué? Porque es el mismo mensaje de salvación, aun cuando se presenten dificultades y obstáculos, porque simplemente es el resultado de la fe, ¿verdad? Una fe genuina que tienes, entonces tenemos que compartir la verdad del Evangelio, pero el Evangelio en sí, ¿verdad? No recetas para ser un campeón, no fórmulas para que no tengas ningún problema o lo que sea, no. El verdadero Evangelio, el mensaje de salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? Y que sea por gracia, no dejando espacio para la contribución, un porcentaje del hombre que se tiene que esforzar por mérito propio. Entonces eso es lo que no, eso es lo que queda fuera. Y la confesión ahorita pues lo va a declarar, ¿verdad?, para el final de este párrafo. En Juan 17:7 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 14:16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté en vosotros para siempre, ¿verdad? Hablando de que en esa encomienda, en esa gran comisión, pues los apóstoles no estuvieron solos y la iglesia actualmente no va a estar sola, ¿verdad? Mientras se mantenga unida a Cristo, pues el Espíritu Santo va a obrar. ¿Por qué? Porque hay alguien que está intercediendo, ¿verdad? Dice nuestro Señor Jesucristo: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, que es ¿quién? El Espíritu Santo, lo sabemos, ¿verdad? Bueno, y aquí la confesión, vamos a ver en la parte que dice: persuadiéndoles a creer y obedecer, hablamos, ¿verdad? Dice: gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, lo que estamos viendo, ¿verdad? Y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, ¿verdad? De manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, ¿verdad? Vamos a ver aquí, versículo el Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso que declaramos: está sentado a la derecha del Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en este momento, digamos, hablando de tiempo, esperando a que el Padre ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Es decir, sabemos que Jesucristo es juez, va a ser el juez en el día del juicio final, al final del mundo, ¿verdad? Él va a juzgar a todas las naciones. Entonces, y en 1 Corintios capítulo 15, versículos 25 y 26 dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y en Colosenses 2:15 nos enseña que, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, y el punto 8, vamos a alguien que me ayude con dar lectura a Efesios 1 del 9 al 11. Estamos hablando de la dispensación, ¿verdad? De los tiempos, cómo Dios acomoda los tiempos y cómo todo se va a cumplir conforme a su plan eterno, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículos 9 y 11. Efesios 1 del 9 al 11. Sí. Amén. Y dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había puesto como sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Verdad? Entonces, a que hemos sido predestinados. ¿Cuándo es que somos salvos nosotros?
pues se puede hablar de tres partes, ¿verdad? Porque estamos algo desde la eternidad, si somos de los predestinados, aquellos elegidos de acuerdo al decreto de Dios, pues es un hecho que se va a cumplir. Pero sin embargo, para que se concrete esa salvación, tiene que haber una obra hecha por obviamente el Salvador, de lo que hemos aprendido. Entonces, el otro tiempo en que digamos que somos salvos es en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ahí donde se consuma, ¿verdad? La obra de nuestro Señor Jesucristo al derramar su sangre. Y al final, pues cuando tenemos la fe, ¿verdad? Es cuando ya viene la aplicación personal o de manera individual a cada uno de los fieles, ¿verdad? En que llega la salvación, que ya somos parte del reino de los cielos. Aunque todavía no venga la parte de la glorificación, sin embargo ya estamos vivos, tenemos el Espíritu Santo, ya no estamos muertos espiritualmente, ya tenemos vida eterna. No somos en Cristo Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de Cristo Jesús. Y aquí es todas las cosas según el designio de su voluntad, cómo se van cumpliendo, ¿verdad? Y en 1 Juan, versículos 3 y 8, van para terminar, nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Entonces, aquí en la confesión nos dice, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearlos. Hablando de cómo cómo es que recibimos la salvación o la fe, hablando de que es por gracia. Esta declaración obviamente que está con la intención de refutar aquellas ideas en las cuales pues se le quiere dar o que le llaman el sinergismo, el que la salvación no es totalmente de Dios. Sí, Dios pone un 99%, pero hay un 1% que tiene que poner el hombre. Y es verdad que muchas veces apelan a la fe, ¿sí? Porque tú tienes que creer. Sí, es verdad. ¿Quién es el que cree? Uno. ¿Quién se tiene que arrepentir? Es uno. Pero ya aprendimos por qué. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? ¿Verdad? Que Dios nos persuade, ¿verdad? Y por medio de su palabra nos convierte, nos trae el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado. Entonces toda esa obra entonces viene de Dios, ¿verdad? Aún la fe, ¿verdad? Porque sabemos que es don de Dios. Entonces aún ese arrepentimiento, esa fe, que sí es verdad que nosotros tenemos que hacerla. Sin embargo, aquí el mérito, el por qué fuimos elegidos no hay nada en nosotros que pueda considerarse como un mérito, como a veces se tiene de hecho no a veces, sino que se tiene esa doctrina, pues en lo que se llama el arminianismo, ¿verdad? El hecho de cuando sí se acepta la predestinación, porque no la niegan, simplemente entienden que la predestinación es que Dios ve que entre las multitudes, pues vio que tú ibas a tener la capacidad de creer, ibas a ser lo suficientemente noble, por así decirlo, para tener fe. Entonces te voy a elegir, vas a ser uno de mis elegidos, vas a ser uno de mis elegidos, cuando en realidad Él decide a quién les va a otorgar esa gracia. Es diferente. Pues básicamente lo que concluimos, hermanos, en este párrafo 8 de la capítulo 8. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario al respecto. Sí, son muchos puntos los que se tocaban aquí, pero pues conforme a cómo se aplica, ¿verdad?, esa obra de Cristo, que es pues la redención, ¿verdad?, cómo es aplicada y lo que engloba estas doctrinas. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Todos entendieron? Bueno, yo no. ¿A usted le cree? Yo no. No, hermano, pues lo resaltante y lo importante, ¿verdad? Ya que estamos hablando de Cristo como mediador de una redención, el párrafo lo que enfatiza, ¿verdad?, es
de qué manera se aplica esa redención a nosotros, a los que son de Cristo. Y aunque aquí en un texto se ve así un poco a veces revuelto, lo que nos está escribiendo son las cosas que tienen que pasar en tu vida, el proceso como Dios aplica la salvación, la redención a alguien, ¿verdad? Lo podemos ver como una serie de checklists, de puntos que pasan en todo aquel que ha sido salvo, pero que también siguen pasando. O sea, pasan una vez de una manera dramática y notable cuando somos salvos, salimos de las tinieblas a la luz, pero es algo que no es como que ya pasó, ya Dios ya no vuelve a hacer nada en nuestras vidas, obviamente no, sino que todas estas cosas tienen que seguir pasando en nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor complete la obra total de redención. No es que no seamos salvos todavía, sino que sabemos que esa redención es una obra que Dios está obrando, que va a llegar un momento en que se hará completamente visible en nosotros, habiendo redimido hasta lo más último de nosotros, que es nuestra carne, nuestro cuerpo, porque a Dios le interesa también nuestra carne y nuestro cuerpo, todo. Entonces llegará el día de Cristo, cuando los muertos en Cristo resuciten primero y los que estemos vivos seamos transformados, y entonces seremos como Él es. Pero mientras, hermanos, esta es la manera como Dios está obrando en nosotros y en nuestras vidas. Y si usted lo ve primeramente, ¿verdad? Dice que va a hablar de cómo se nos aplica y comunica esa redención, y luego empieza a decir cómo, pues haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su espíritu, revelándoles por medio de ella, revelándose en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación. Eso es haciéndonos conocer el evangelio, hermanos, y persuadiéndoles a creer y a obedecer. Esos son como 4 puntos, pero todos los englobamos en una palabra que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Tiene que suceder eso. Y en el nuevo nacimiento se engloba, hermanos, lo que es el llamado de Dios, la regeneración, la obra del Espíritu Santo en nosotros, el sello del Espíritu, todo eso. Y luego viene la etapa donde dice que gobierna nuestros corazones por la palabra y el Espíritu, vence a todos nuestros enemigos, y hermanos, y dice, obrando en nosotros de manera y en formas que coincidan con su maravillosa e inexplicable disposición. Por su libre gracia hace Dios todo esto. Pero de lo que está hablando es de cómo Dios obra en tu vida y en mi vida para ser salvos. ¿Y por qué digo que es importante? Porque alguien pudiera decir, no, pues es que yo soy salvo porque ya creí y creo que he nacido de nuevo. Ok, podríamos decir, bueno, ojalá sí. Y todo eso pasó en tu vida cuando conociste al Señor. Pero ahora está pasando todo eso todavía, sigue el Señor obrando en tu vida, intercediendo por ti, luchando, ayudándote a creer, gobernando tu corazón por su palabra, por tu espíritu, ayudándote a vencer tus enemigos. Esto es la carne, el pecado, y todo eso, hermanos. Si no vemos eso en la vida de una persona, pues no basta decir, yo creí una vez, y eso. Entonces es importante, hermanos, conocer y saber cómo Dios obra en nuestras vidas para salvarnos, porque esa es la manera que nosotros también podemos examinarnos a nosotros mismos y decir, ¿está haciendo esto Dios en mi vida o no? Si no lo está haciendo, nos preocupamos. Tenemos que preocuparnos y buscar, correr a Cristo y buscar que Él obre en nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que este párrafo y el hermano ahorita nos han enseñado cómo se aplica la salvación. Una vez se ha preguntado, bueno, ¿y cómo soy salvo? Ya sabemos, pues creer en el Señor Jesucristo será salvo. Sí, pero ¿qué significa eso de creer? ¿Qué implica de nuestra parte y qué implica en la obra de Dios? La obra de Dios es grande y es extensa. Y unas partes corresponden al Hijo y otras partes corresponden al Padre y otras partes corresponden al Espíritu Santo. Todo eso está plasmado. Sí, es increíble y es glorioso si lo podemos ver y percibir. Nada más. O sea, de que no confundamos
Porque a veces nos escudamos de que, pues yo ya hice algo y ya, y en esa línea de por nuestros pecados y los liberarnos de todo el mundo. Y muchos cristianos, tristemente, en algún momento todos yo creo nos hemos agarrado de ahí en nuestra ignorancia, de decir, pues ya, o sea, no importa, como que crean Dios, ajá, y hay una enseñanza, o sea, no sé qué tan sabia sea, pero que a mí me lo inculcaron mucho de joven, de que pues no fue en vano lo que hizo Cristo, o sea, no es para que nos estemos revolcando en el pecado todo el tiempo, o sea, no es como que pues ya, el Señor pagó, ya tú, como si fuera carta libre, ¿no? Para que se pegue deliberadamente, o sea, decir, ya Cristo pagó por los pecados que voy a hacer y hacerlos Sí. ya conscientes. Sí, no es un salvoconducto para pecar. O sea, al contrario, es algo que la gracia, por eso la gracia es algo que nos debe motivar a, pues no lo merezco, pues tengo que esforzarme, ¿verdad? Porque no tengo nada que ofrecerle a él. Pues tengo que esforzarme en la santificación, sabiendo que él nos va a ayudar, que no vamos a estar solos, porque la promesa ahí viene. O sea, y eso también cuando alguien nos lo diga, recordar esto que vimos hoy. En ese texto que leímos, hermanos, es a veces sí un poco difícil de entender cuando dice que Él es la propiciación por nuestros pecados y los de todo el mundo. Pero entonces al final la redención aplica para todos, pero no es lo que está diciendo, hermanos. Por eso es importante estudiar, hermanos, así como lo estamos haciendo, y ir aprendiendo a diferenciar los términos que el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que escribió, usa. Una cosa es la justificación, otra cosa es la redención y otra cosa es la propiciación. La propiciación. El texto lo que dice es que Él es la propiciación por nuestros pecados y los de todo el mundo. Y cuando entendemos que propiciación significa apagar la ira, calmar la ira de Dios, hermano, en cierto sentido sí podemos decir que la muerte de Cristo ha pagado la ira de Dios para todo el mundo, aunque no eternamente. Porque a veces uno se pregunta, ¿y cómo es que fulanito, mira, dice tantas blasfemias? Porque hemos visto gente, hermanos, blasfemando, y yo lo he visto en videos, burlándose de Dios y haciendo chistes de Dios, hablando mal de Dios, y a veces con total maldad, blasfemando contra Dios, que uno dice, ¿por qué no le cae un rayo? ¿Por qué no le cae un rayo y lo parte? Si Dios realmente existe y está ahí, ¿por qué no los castiga en este momento? Porque la ira de Dios, hermanos, la obra de Cristo también ha comprado, hermanos, mucha paciencia para el mundo en este tiempo. No eternamente para todos, pero sí en este tiempo. Porque también la Biblia dice que Dios tiene paciencia, guardando a los santos para salvación y a los impíos para el castigo eterno. Pero ahorita, hermanos, no. Alguien puede levantar sus ojos al cielo y maldecir a Dios y no le va a pasar nada. Ahorita. ¿Cómo nos explicamos eso? Porque en cierto sentido, Dios, la obra de Cristo ha apaciguado la ira de Dios, pero eso no significa, hermanos, que no la vaya a ejecutar su justicia en algún tiempo y en algún momento. Entonces, no es que la redención vaya a aplicar a todo el mundo un día, sino solamente para aquellos que se arrepienten, pueden creer en el Señor Jesucristo, demostrando así que son de Él, suyos. Pero ahí es importante la importancia de conocer los términos. ¿Qué significa cada uno? Y también está muy unido eso, bueno, ¿no? Se relaciona también con la gracia común, que la gracia común, como también he escuchado como los frutos de la obra de Cristo, también que alcanza a los no creyentes, a los gentiles, porque las bendiciones, aunque no reciben la gracia salvífica, pero sí reciben gracia común, reciben bendiciones, ¿verdad? Los pueden dar. Y es en Cristo. Y es en Cristo que se les da esa gracia común. Sí, y por su obra, porque si no fuera por Cristo, pues no recibieran cosas buenas, ¿verdad? Pero pues no van a recibir esa, pero no está hablando de la gracia salvífica que es diferente.
Pasamos al receso.